En el corazón palpitante de la Ciudad de México, entre rascacielos relucientes y vitrinas de lujo, existe un lugar donde el lujo no es solo una elección, es una exigencia. El restaurante Pujol, escondido entre las avenidas arboladas de Polanco, es un templo de la alta gastronomía, frecuentado por la élite que marca el ritmo de la economía y del poder en el país. Pero aquella noche, mientras las copas de cristal tintineaban y los meseros se deslizaban como sombras entre las mesas de mármol, sucedió algo que ningún valor monetario pudo evitar. Un hombre poderoso fue desafiado, no por otro millonario, sino por alguien que a sus ojos ni siquiera debería tener voz. ¿Alguna vez viste cómo un imperio se tambalea por una sola palabra? Si esta historia te atrapa, suscríbete ahora al canal, comenta desde qué ciudad nos estás viendo y dime, ¿alguna vez el respeto te cambió la vida? Ahora sí, escucha con atención lo que pasó. La frase estalló como una bomba en medio de la armonía artificial del ambiente. Nadie me dice que no. El hombre de traje impecable, reloj suizo reluciente y ego inflado hasta el techo, no esperaba ser contradicho. Pero allí, frente a todos, una joven mesera de uniforme desgastado mantuvo los ojos fijos en los suyos y respondió con una calma que cortaba como cuchillo. Aquí, señor, el respeto es para todos. No estamos en venta. El silencio que siguió no fue solo de asombro, fue de reverencia. Por primera vez en años, alguien le recordó algo que había pasado la vida fingiendo no necesitar: dignidad. Y fue ahí, en ese enfrentamiento improbable entre arrogancia y verdad, donde comenzó la transformación de un hombre que creía haberlo conquistado todo, excepto a sí mismo. Alonso del Valle era un hombre que hacía temblar a ejecutivos y sonreír con hipocresía a políticos. A sus 42 años, dirigía con puño de hierro una de las mayores multinacionales de tecnología de seguridad digital del mundo. Sus negocios cruzaban fronteras, sus decisiones alteraban bolsas de valores, y su imagen aparecía en revistas como símbolo de éxito implacable. Vivía en un penthouse de lujo con vista panorámica a Polanco, conducía un coche importado de edición limitada y estaba rodeado de guardaespaldas. Alonso era la personificación del poder moderno, pero detrás de su apariencia impecable, canas peinadas hacia atrás, piel cuidada, gestos calculados, había algo ausente. No sonreía de verdad desde hacía años. A pesar de las fiestas exclusivas, los viajes en jets privados y las cenas con ministros y magnates, Alonso vivía en constante aislamiento. Sus relaciones eran superficiales, utilitarias. Confiar en alguien era un riesgo que no se permitía correr. El miedo a ser engañado, expuesto o, peor aún, amado, lo mantenía emocionalmente blindado. Sus ojos fríos y su postura altiva eran solo armaduras para encubrir un vacío que jamás admitiría en voz alta. En su juventud fue abandonado por su madre y entregado al cuidado de una familia adoptiva, rica pero emocionalmente negligente. Creció aprendiendo que el afecto era debilidad y que el respeto solo se ganaba con miedo o dinero. Cargaba consigo una verdad distorsionada: todo tiene un precio. Y con esa creencia construyó un imperio, aplastando competidores, comprando lealtades y eliminando cualquier señal de vulnerabilidad a su alrededor. Pero, en noches silenciosas, cuando la ciudad dormía y ni el tintinear del hielo en su vaso de whisky llenaba el vacío, Alonso enfrentaba su reflejo y por un instante fugaz sentía el peso de algo que no lograba nombrar, una angustia antigua, silenciosa, que ni todo el dinero del mundo lograba silenciar. Era el eco de una infancia olvidada, de una despedida sin explicación y de una pregunta que nunca dejó de arder: ¿por qué nadie se quedó por él? Lucía Ramírez jamás llegó tarde al trabajo, a pesar de vivir a más de 2 horas del restaurante. Se despertaba incluso antes del amanecer, preparaba el desayuno de su hermano menor y salía con pasos rápidos por las calles de Iztapalapa, un barrio de concreto desgastado y esperanzas resilientes. Su uniforme estaba algo descolorido, pero siempre limpio. El moño apretado en su largo cabello y la firmeza en sus ojos transmitían una fuerza que no se medía en músculos, sino en dignidad.
A sus 26 años, era el pilar de una familia destrozada por un accidente brutal que le arrebató a sus padres. Desde entonces, fue hermana, madre y proveedora al mismo tiempo, sin perder jamás la ternura en la mirada. Esa noche el restaurante estaba lleno. Lucía atendía una mesa de turistas cuando notó al grupo de hombres de traje entrar con arrogancia. Uno de ellos destacaba, alto, altivo, con una presencia que parecía exigir que todos se inclinaran. Alonso del Valle. Lo reconoció por las revistas y noticieros, pero mantuvo la compostura. Cuando él exigió atención inmediata, interrumpiendo su labor con un chasquido de dedos y una voz cortante, Lucía respiró hondo, mantuvo la educación y le pidió que esperara, con firmeza y respeto. La respuesta de Alonso fue una explosión de orgullo herido, pero ella no se echó atrás. Aquí, señor, el respeto es para todos. No estamos en venta. No fue un grito, fue una sentencia. En ese instante, las máscaras cayeron. El salón lujoso se sumió en un silencio incómodo. Los empresarios desviaron la mirada. Alonso quedó inmóvil, como si hubiese recibido un golpe que nadie más vio. Y Lucía, firme, no pidió disculpas ni se agachó. Por primera vez en mucho tiempo, alguien lo desafiaba sin esperar nada a cambio, ni miedo ni favores. Simplemente lo trató como a un igual. En el alma de Alonso, algo se agitó. No era ira, era desconcierto, porque, sin saberlo, Lucía acababa de tocar la parte más enterrada de su historia, aquella donde él, siendo un niño, solo deseaba ser tratado con respeto, y nunca lo fue. El resto de la cena pasó como un borrón en la mente de Alonso. Él, que siempre controlaba las conversaciones y marcaba el ritmo de cualquier ambiente, guardó silencio. Sus colegas de negocios intentaron disimular la incomodidad con bromas o brindis forzados, pero la tensión flotaba en el aire como una nube densa. La postura altiva de Alonso se mantuvo intacta por fuera, pero por dentro sentía una fisura inesperada. Aquella mesera con palabras simples y mirada firme lo había puesto frente a algo que llevaba toda la vida evitando, su propia humanidad. Terminó el vino sin saborearlo, pagó la cuenta sin revisarla y salió del restaurante sin despedirse. Pero Alonso no se fue a casa, se quedó al otro lado de la calle, oculto entre las sombras del estacionamiento, observando el restaurante desde lejos. Sus ojos buscaban a Lucía. No sabía con certeza por qué. Parte de él quería confrontarla. Otra parte, una que apenas reconocía, quería entender lo que había sentido. Cuando por fin ella salió, ya entrada la madrugada, la vio guardar un tupper en su mochila y caminar hacia la parada del autobús. Sin guardaespaldas, sin lujos, sin prisa. Solo ella y la noche. Alonso, guiado por una fuerza que él mismo no comprendía, la siguió discretamente. Fueron casi 2 horas de trayecto, 2 autobuses llenos, calles mal iluminadas y aceras irregulares. Alonso, que jamás andaba sin su coche blindado, pisaba por primera vez terrenos donde sus zapatos de cuero desentonaban como una afrenta. Cuando Lucía finalmente bajó, caminó unas cuadras y entró a una casa sencilla, pero ordenada. Él la observó por la ventana entreabierta. La vio calentar la comida, compartirla con su hermano menor y, con paciencia, ayudarlo a terminar la tarea. Ella sonrió, abrazó al niño y, antes de apagar la luz, acarició su cabello. Fue en ese gesto donde Alonso sintió una punzada en el pecho, algo entre recuerdo y deseo. Al día siguiente, Alonso regresó al Pujol, esta vez solo. Se sentó en el mismo lugar, pidió un café y se quedó observando. Lucía trabajaba con la misma postura de siempre, eficiente, amable, discreta. Actuaba como si nada hubiera pasado la noche anterior. Eso lo desconcertó aún más. Estaba acostumbrado a inspirar miedo o adoración, nunca indiferencia. Intentó iniciar una conversación, pero ella simplemente lo atendió como a cualquier otro cliente. Esa distancia lo confundía y paradójicamente lo acercaba. Era como si su indiferencia lo obligara a ver más allá de su imagen, a confrontar la soledad que él mismo había construido. En los días siguientes, volvió más veces. Empezó a hacer preguntas sobre el menú. Fingía dudas solo para prolongar las interacciones. Por las noches,
recordaba sus palabras y, por más que intentara convencerse de que aquello era insignificante, algo dentro de él ya había sido tocado. Alonso ya no podía verla como una simple mesera. Había en ella una verdad que faltaba en todo lo que lo rodeaba, y esa verdad, cruda y silenciosa, lo atraía como nada lo había hecho en mucho tiempo. Poco a poco, Alonso comenzó a encontrar justificaciones para seguir frecuentando el restaurante. Sus visitas pasaron a ser diarias, siempre a la misma hora, siempre en la misma mesa. Observaba a Lucía con atención discreta, notando gestos que jamás habría percibido antes, la forma en que trataba a cada cliente con igualdad, cómo ayudaba a compañeros más jóvenes, cómo sonreía incluso estando cansada. Pero detrás de ese interés creciente, Alonso libraba una guerra interna. Nunca se había permitido mirar a alguien sin calcular el retorno, sin controlar la narrativa. Con Lucía no tenía ningún poder, y eso lo aterrorizaba, tanto como lo fascinaba. Afuera, el mundo empezó a notar. Su asistente personal, Ana Gabriela, quien llevaba años a su lado en decisiones estratégicas, notó los desplazamientos inusuales y el tiempo que pasaba en un restaurante por debajo de su nivel. En una reunión privada, intentó advertirle con delicadeza. Le dijo que aquella mesera podría comprometer su imagen, que los empresarios estaban comentando, que sería un escándalo si aquello salía a la luz. Alonso, normalmente inflexible, vaciló. Por primera vez no supo qué responder. Sintió rabia, pero no hacia la asistente, sino hacia sí mismo, por seguir importándole tanto lo que los demás pensaban. Lucía, por su parte, también notaba la frecuencia de Alonso, aunque evitaba pensar demasiado en ello. Mantenía la distancia, sin hostilidad, pero con una clara reserva. Había aprendido, con la vida, que los hombres poderosos a menudo actuaban con amabilidades disfrazadas de trampas. Ya había visto a amigas ser seducidas y luego descartadas, y había algo en Alonso que aún le generaba desconfianza. Ese aire de superioridad no había desaparecido. Por más que intentara parecer amable, había en él una lucha silenciosa que ella no lograba descifrar. Lucía sabía que no era solo un cliente común, y eso, por sí solo, era motivo suficiente para mantener los pies en la tierra. La tensión entre ellos se intensificaba en silencios prolongados y miradas que duraban segundos de más. Alonso comenzó a traer libros fingiendo leer mientras esperaba, pero sus ojos siempre la buscaban. Un día dejó una propina generosa, pero Lucía la devolvió discretamente en el mostrador. «No necesito propinas grandes, señor, solo respeto». Fue un golpe preciso a su vanidad. Alonso no sabía si se sentía humillado o admirado. Por primera vez en años, alguien lo veía, no como CEO, no como millonario, sino como hombre, y eso lo dejaba vulnerable de una forma que nunca había experimentado. A pesar del miedo, Alonso empezó a abrir pequeñas brechas. Un día, elogió el trabajo de Lucía con sinceridad. Otro, preguntó por su hermano, a quien había oído mencionar. Ella respondió con cautela, pero sin agresividad. Con cada interacción, la barrera disminuía, pero el abismo emocional crecía, porque cuanto más Alonso se acercaba, más se daba cuenta de lo poco preparado que estaba para lidiar con sentimientos reales, y cuanto más Lucía notaba su humanidad, más temía permitirse confiar. Ambos estaban al borde de algo nuevo, pero atrapados en miedos demasiado antiguos como para ignorarlos. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. La ruptura comenzó con un gesto pequeño, casi imperceptible. Alonso llegó un día al restaurante sin traje. Llevaba una camisa sencilla, sin reloj de lujo, sin el habitual séquito de choferes y escoltas. Se sentó en la misma mesa, pidió un plato que nunca había probado y por primera vez sonrió al saludar a Lucía. Esa imagen lo desconcertaba. A sí mismo, antes que a nadie. Era como si estuviera probando otra versión de sí mismo, más ligera, más presente. Lucía lo notó, y aunque mantuvo la formalidad, respondió a la sonrisa con una mirada más suave. Era el inicio de una transformación silenciosa. Alonso empezó a tomar decisiones que dejaban perplejos a sus asesores. Canceló viajes, pospuso fusiones, cambió su rutina. Decía que necesitaba tiempo
para pensar. Pero la verdad era que, por primera vez, quería sentir. Comenzó a visitar ONGs discretamente, a leer libros sobre empatía y liderazgo emocional. Incluso empezó a escribir en un cuaderno, algo que no hacía desde la adolescencia. Sus días dejaron de girar en torno a metas corporativas y pasaron a incluir caminatas por barrios populares, conversaciones con desconocidos, intentos de comprender una realidad de la que siempre había estado blindado. Cierta noche, Alonso esperó a que Lucía saliera del restaurante. Cuando ella apareció, cansada y con la mirada baja, él se acercó con respeto, le pidió acompañarla hasta la parada del autobús. Ella dudó, pero tal vez por el tono sincero, tal vez por la constancia con la que él venía cambiando, aceptó. Caminaron lado a lado por unas cuadras. Él no intentó impresionar, no habló de sí mismo, solo escuchó, y al final del trayecto le ofreció un café en una pequeña cafetería cercana. Lucía aceptó. En esa conversación, entre silencios y risas tímidas, Alonso conoció la historia de sus padres, la lucha por mantener a su hermano en la escuela, los sueños postergados por falta de tiempo y dinero. En los días siguientes, Alonso empezó a ayudar discretamente. Pagó, de forma anónima, la mensualidad atrasada de la escuela del hermano de Lucía. Donó computadoras a un centro comunitario de su barrio. Y finalmente, le pidió a Lucía, sin arrogancia, sin imposición, que aceptara una cena fuera del ambiente de trabajo, no en un restaurante lujoso, sino en un lugar sencillo, donde pudieran conversar como dos personas comunes. Ella aceptó con reticencia, pero fue, y esa noche, sentados en un puesto de tacos junto a una plaza, Lucía vio algo en Alonso que nadie más veía. Un hombre intentando, con todas sus fuerzas, aprender a amar sin comprar, sin dominar, sin huir. Lucía no se entregó de inmediato. Seguía observando, probando, protegiéndose. Pero había algo allí que la tocaba. La humildad de un hombre que había aprendido a pedir perdón, a escuchar sin interrumpir, a mirar a los ojos sin querer poseer. Alonso, por su parte, estaba dispuesto a enfrentar todas las críticas, a soportar el juicio de su círculo social, solo por conservar ese vínculo real, inédito en su vida. Ya no se trataba de conquistar a Lucía, se trataba de merecerla, y en ese esfuerzo empezó a reconstruirse a sí mismo, no como CEO, sino como ser humano. Fue en una tarde de sábado, cuando Alonso salía del restaurante tras una visita discreta, que la noticia estalló como una bomba silenciosa en el círculo de la élite. Lucía Ramírez había sido acusada de robar una pulsera de diamantes perteneciente a una influyente clienta del Pujol. La denuncia había sido hecha de forma anónima, pero pronto se esparció entre empleados y clientes habituales. La gerente del restaurante, temiendo por la reputación del lugar, despidió a Lucía de forma inmediata, sin investigación, sin defensa. Cuando Alonso lo supo, a través de su asistente, la misma que semanas atrás le había advertido sobre los riesgos de aquella relación, algo dentro de él se rompió, no de rabia, sino de impotencia. Lucía, humillada, salió por la puerta trasera con los ojos rojos, pero la cabeza en alto. Negó el robo con firmeza, pero no rogó por clemencia. Sabía que, para muchos, su palabra valía menos que la de un collar brillante. Rechazó ayuda, incluso de compañeros que se solidarizaron. «Prefiero perder el trabajo que la dignidad», dijo a una amiga. Cuando Alonso la encontró sentada en una plaza, con el tupper en el regazo y la mirada perdida en el horizonte, se sintió pequeño ante ella. Intentó hablar, pero ella se adelantó. «No necesito que me defiendas. Solo quiero que no pienses que soy una más». Y entonces, él, que nunca supo lidiar con su propio dolor, comenzó a contar el de ella. Alonso, en aquel banco de concreto, abrió por primera vez la caja que mantenía cerrada desde la infancia. Habló de su madre, que lo dejó sin explicaciones, de la casa fría donde creció, de las miradas que no lo veían, de los abrazos que nunca llegaron. Contó cómo, durante años, creyó que el único camino era el control, y cómo eso lo destruyó por dentro. Cuando terminó, sus ojos estaban llenos de lágrimas, y entonces dijo: «Tú me dijiste que aquí el respeto es para todos, y yo quiero respetarte, pero también quiero amarte.
La frase quedó suspendida en el aire, sin respuesta, pero Lucía no se alejó, y en ese silencio había más aceptación que la que 1000 palabras podrían expresar. Al día siguiente, Alonso convocó una rueda de prensa. Frente a las cámaras de todo el país, declaró su total confianza en la integridad de Lucía Ramírez, exigió una investigación formal sobre lo ocurrido y reveló, sin rodeos, su relación con ella. Rompió contratos con empresas cuyos directores se burlaron de la situación y despidió a la asistente que orquestó la acusación. Los titulares estallaron. CEO rompe con la élite para defender a una mesera. Pero para Alonso, aquello no era un escándalo, era redención. Y para Lucía, por primera vez, alguien poderoso usaba su nombre no para explotarla, sino para protegerla. Esa misma noche de la conferencia, Alonso fue hasta la casa de Lucía, no con escoltas ni choferes, sino solo, con las manos vacías y el corazón lleno. Ella lo recibió en silencio, con los ojos aún marcados por el dolor reciente. Dentro de la casa sencilla, con olor a frijoles en el aire y su hermano estudiando en un rincón, el contraste entre su mundo y el de ella parecía aún más marcado. Pero Alonso ya no veía la diferencia con superioridad, la veía con humildad. Se sentó a la mesa, miró a Lucía a los ojos y dijo: «Hoy perdí socios, contratos y reputación, pero gané algo que nunca había tenido, el derecho de mirar a alguien con honestidad». Lucía, con lágrimas contenidas, respondió con un gesto. No fue un beso ni una declaración, simplemente tomó su mano y la colocó sobre la mesa, entre las suyas. Era la primera vez que Alonso sentía un contacto sin obligación, sin segundas intenciones, solo presencia. El hermano de Lucía, curioso, se acercó y le preguntó al hombre elegante si sabía ayudar con matemáticas. Alonso sonrió y respondió: «Creo que puedo intentarlo». Esa frase, dicha sin pretensión, sonó como un rito de paso. Por primera vez no era CEO ni millonario, era simplemente Alonso, un hombre intentando ser digno del afecto que recibía. Poco a poco, los días cambiaron. Lucía fue oficialmente absuelta y el restaurante tuvo que retractarse públicamente. Pero ella no quiso volver. Alonso la animó a seguir otros caminos, a estudiar, a soñar en grande. La ayudó a matricularse en una carrera de trabajo social y comenzó a asistir con ella a charlas, como oyente, como aprendiz. En una de ellas, vio a Lucía hablar sobre dignidad y trabajo, y al escuchar al público aplaudirla de pie, sintió algo que jamás había sentido en sus logros corporativos: orgullo puro, y lloró, sin vergüenza, porque ahora sabía que amar también era admirar, también era ceder. Alonso, que antes necesitaba salas espejadas para sentirse importante, ahora se encontraba en patios escolares, centros comunitarios y bancas de parque. Vio crecer al hermano de Lucía, escuchó sus planes de ser ingeniero y comprendió que algo mucho más grande estaban haciendo allí, algo que no podía comprarse, ni medirse, ni controlarse. El amor no lo había debilitado, al contrario, lo había liberado, porque al final, el verdadero poder nunca estuvo en mandar, sino en transformar. Y Alonso, al permitirse sentir, había encontrado por fin su libertad. La historia de Alonso y Lucía rápidamente superó los límites de la curiosidad mediática. Se convirtió en símbolo de algo raro, la posibilidad de un cambio verdadero desde lo alto. Meses después del escándalo, Alonso anunció, junto a Lucía, la creación de una fundación dedicada a apoyar a mujeres trabajadoras, madres solteras y jóvenes en situación de vulnerabilidad. El nombre: Respeto para Todos, en honor a la frase que dio inicio a su transformación. Alonso donó una parte significativa de su fortuna, vendió propiedades y dejó cargos ejecutivos para dedicarse por completo a la misión. Muchos lo llamaron loco, pero él, por primera vez, se sentía cuerdo. Lucía, ahora estudiante universitaria de trabajo social, se convirtió en coordinadora de la fundación. Con su experiencia de vida y su fuerza silenciosa, lideraba con empatía y firmeza. Recibía a mujeres que, como ella alguna vez, habían sido invisibilizadas, subestimadas o descartadas, y les mostraba que la dignidad no era un lujo,
era un derecho. Alonso, por su parte, se transformó en conferencista sobre liderazgo humanizado. En sus charlas dejaba claro que no era un héroe, era un hombre en deconstrucción, y siempre finalizaba diciendo que el éxito más valioso no se mide en cifras, sino en el impacto que dejamos en las vidas que tocamos. Optaron por una vida lejos de los reflectores. Se mudaron a una casa modesta en Coyoacán, rodeada de libros, plantas y risas. Allí, las mañanas comenzaban con café caliente y planes sencillos, y las noches terminaban con conversaciones sobre el futuro. Alonso ya no necesitaba demostrar nada a nadie. Lucía ya no necesitaba defenderse todo el tiempo. Juntos construyeron algo que ninguno de los dos imaginaba posible. Un hogar, no perfecto, pero verdadero. Un espacio donde el amor, el respeto y el coraje de cambiar eran la base de todo, y donde por fin ambos podían respirar en paz. 3 años después, la casa en Coyoacán recibió un nuevo sonido. El llanto suave de un bebé recién nacido. Lucía, ahora embarazada por segunda vez, sonríe mientras observa a Alonso jugando con su hijo en el jardín. Su hermano, hoy con 15 años, es becado en una de las escuelas más prestigiosas de Ciudad de México, gracias al apoyo de la Fundación. En las paredes de la sede de Respeto para Todos hay retratos de mujeres cuyas vidas fueron transformadas. En una entrevista concedida a un periódico internacional, Alonso concluyó con los ojos húmedos y voz serena: «Lo que más vale en la vida no se compra, se encuentra y se cuida». Esas palabras, simples y profundas, lo resumían todo, porque al final, el amor, cuando es verdadero, cura hasta las heridas más antiguas. ¿Te emocionó esta historia? Deja un corazoncito aquí abajo. ¿Alguna vez ayudaste a alguien sin pedir nada a cambio? ¿Crees que el amor verdadero puede cambiarlo todo? Dale like si crees en la bondad. Suscríbete para más historias que devuelven la fe en la humanidad. Comenta. A veces los pequeños gestos cambian vidas para siempre.